Bueno, en primer lugar, buenas tardes con todos ustedes, colegas, magistrados y magistradas de todo el Perú. También ilustres colegas que me acompañan en la mesa. En primer lugar, como siempre suelo hacer en este tipo de ocasiones, agradecer a Dios por permitirme la vida y estar aquí frente a tan ilustre público como son ustedes. Es difícil, he escuchado en algún momento, leernos la suerte o las cartas entre gitanos, así que la mayoría de ustedes seguramente sabe lo que voy a decir, pero vamos a hacer las apreciaciones a partir de lo que está pasando en nuestra Corte, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. También quisiera agradecer al equipo técnico institucional del Poder Judicial por haberme invitado a hacer esta pequeña exposición sobre lo que venimos haciendo, sobre todo en uniformización de criterios jurisdiccionales por parte de la Junta de Jueces del módulo corporativo, del módulo civil corporativo de litigación oral del Distrito Judicial de Lambayeque. Quiero partir de algo elemental. ¿Cómo es que se gesta, cómo es que se crea este módulo corporativo? Digamos en la provincia de Chiclayo, más que en el Distrito Judicial de Lambayeque, porque el Distrito Judicial de Lambayeque abarca varias provincias, como creo que pasa en todas las cortes, ¿no? Tenemos las 3 provincias de Lambayeque, obviamente, que son Chiclayo, donde se ha implementado el módulo, Lambayeque mismo como provincia, y también Ferreñafe, que es otra provincia. Pero también abarca provincias del departamento de Cajamarca, como son Jaén, la provincia de Jaén, la provincia de Cutero y la provincia de San Ignacio. Señor doctor, muy bueno. Entonces, ¿dónde se creó el módulo? Se ha creado solamente en Chiclayo, porque así se comienza este tipo de implementación, ¿no? Nuestro presidente de Corte nos ha señalado de que ya aparentemente se está en las gestiones muy avanzadas para implementar esta nueva forma de hacer proceso civil en Jaén. Esperamos que también sea en Cutero o en San Ignacio, bueno, como para estar más o menos uniformizados en ese sentido. ¿Cómo es que se implementa este módulo en Chiclayo, básicamente, Distrito Judicial de Lambayeque? Bueno, ahí están viendo ustedes en la diapositiva, básicamente hay 2 resoluciones de creación. La primera, la resolución administrativa 457-2021, de Consejo Ejecutivo, obviamente, del Poder Judicial, que dispuso implementar en una primera etapa el módulo corporativo que entraba en vigencia a partir del 4 de marzo de 2022. Tengo que señalar, porque eso viene en la otra diapositiva, que nosotros básicamente contamos en Chiclayo con 6 juzgados civiles, 2 salas especializadas civiles y también 2 juzgados de paz letrados. Pero bueno, en esta primera etapa, con esta resolución 457 de 2021, solamente se creó el módulo para 3 o para la mitad de órganos jurisdiccionales, digamos así. Esto es, para 3 juzgados especializados civiles, para la segunda sala civil, en la que yo estoy presidiendo, y también para un juzgado de paz letrado. Eso fue en la primera etapa y entró en vigencia el 4 de marzo de 2022. Como era nuestra primera experiencia, era un poco difícil implementar todo lo que se implementa en los módulos civiles. Y aquí justamente conversaba en el break con algunos colegas, caramba, en comparación con lo que está haciendo, por ejemplo, la Corte de Arequipa, la Corte de Trujillo, también hemos escuchado la Corte de Junín, definitivamente estamos a la saga. Sin embargo, somos optimistas y pensamos al menos alcanzarlo, ¿no? Pasarlo va a ser un poco difícil, todavía al menos, pero al menos alcanzarlo en la implementación del módulo. Efectivamente, muy buenas prácticas que seguramente los colegas de Lambayeque, que habemos varios acá, la vamos a tener que llevar a Lambayeque para, ¿por qué no?, reproducirlas y de repente adaptarlas a nuestra propia realidad y mejorarlas allí, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. También en el año 2022 se expidió la resolución administrativa 408-2022, también del Consejo Ejecutivo, del Poder Judicial, y se dispuso la implementación en una segunda etapa de los otros juzgados que quedaban por implementar.
Esto es, los 3 juzgados civiles más, la primera sala civil y el otro juzgado de paz letrado que todavía estaba pendiente de implementarse. Nosotros desde un primer inicio no es que seamos nuevos en este tipo de implementaciones, porque seguramente algunos de ustedes, más o menos somos promociones, creo que con algunos, sabrán pues que ya hace muchos años atrás, en la época del 90 más o menos, se creó se hizo un experimento similar, ¿no? Con los módulos corporativos civiles, en los cuales también tuve la oportunidad de participar como juez, y en esa época la implementación no fue de tal manera, o no estábamos preparados, por ahí también escuchaba eso en algún momento, para poder manejar esta nueva forma de hacer despacho judicial, con audiencias y con oralidad. Y ahora le adicionamos el expediente judicial electrónico. No obstante, esa primera experiencia donde Lambayeque nos ocupó ser proyecto piloto, pues no funcionó de la manera como debía funcionar, y ya sabemos nosotros cuáles fueron las causas, las razones ahora, después del análisis que se hace a posteriori, que definitivamente tuvimos que implementarlo de una manera distinta. Y ahora vemos que la implementación se está haciendo de una manera muy adecuada, o tan adecuada, que, por ejemplo, un parámetro objetivo son las estadísticas. Y en la mañana nos hacían referencia, o ayer también, sobre las estadísticas de cómo la diferencia en producción entre un órgano que está dentro del módulo corporativo y un órgano que no lo está es obviamente muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí está funcionando. La ejecución también en la mañana escuchábamos, ¿no? En Arequipa, 2 juzgados en ejecución, cómo han avanzado tanto, ¿no? En la ejecución, a diferencia del sistema anterior. Eso obviamente es la eficiencia o la eficacia del modelo, que no lo podemos negar. Son datos objetivos, ahí están, y tenemos que simplemente aceptarlos como tal. Entonces, en Lambayeque también, con esta resolución administrativa, la 408-2022, se implementó la segunda parte o etapa de la oralidad civil, y ya a partir del diciembre de 2022, que esa fue la fecha para implementación de esta segunda etapa, es que comenzamos recién a trabajar de una manera ya, digamos, mucho más reglamentada, o como está en el reglamento, ¿no? La primera etapa nos sirvió como una suerte de experiencia, pero no se pudo implementar de la manera más adecuada. Con esta segunda etapa ya la estamos haciendo. Y ahí está. Esa es la nueva conformación que tiene el módulo corporativo de oralidad civil en Chiclayo. Las 2 salas civiles, los 6 juzgados especializados y los 2 juzgados de paz letrados. ¿Todo está corporativizado? Pues fíjense que no. A nivel de salas civiles todavía tenemos cierta resistencia. Me parece que seguramente también pasa eso en algunos distritos judiciales, porque también conversaba con algunos colegas de otros distritos judiciales y nos decían, sí, pues las salas civiles son un poco más resistentes. Bueno, cada uno tiene sus razones, ¿no? Pero nosotros ya estamos yendo también a ser parte activa de ese módulo corporativo civil y tener nuestra propia junta de jueces, como sí se tiene a nivel de jueces especializados y los juzgados de paz letrados que aparecen ahí en este esquema, ¿no? ¿Qué es lo que ve la Junta de Jueces? Para saber qué es lo que ve la Junta de Jueces, también tenemos que recurrir, obviamente, porque esto tiene que estar reglamentado, a las resoluciones administrativas que reglamentaron esta organización dentro del módulo corporativo civil. Y aquí tenemos una resolución muy importante, que es la resolución 482-2023 del Consejo Ejecutivo, que ha sido emitida casi a finales de año, ¿no? El 24 de noviembre de 2023. Con el doctor Ramiro acá presente, fue quien ya estaba como parte del ETI civil, o oral civil, y definitivamente se expidió esta nueva resolución que dejó sin efecto el anterior reglamento de organización y funciones de módulo civil corporativo de litigación oral, versión 001. Y se aprobó ya este nuevo reglamento denominado Funcionamiento de Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral, versión 002. Seguramente entiendo de que en el transcurso del tiempo
esto va a seguir mejorando, porque creo que para eso son precisamente este tipo de reuniones, ¿no? Para ver cuáles son las experiencias y cómo están funcionando, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras habilidades, también, ¿por qué no, no? Amenazas tenemos, obviamente, ¿no? Y oportunidades, que definitivamente las vamos a tener. Escuché con mucho agrado de doctor Ramiro Bustamante que al parecer ya se va a aprobar el PPR para este tema de oralidad civil, y eso es una excelente noticia, ¿no? Para todos los que participamos en esta nueva forma de hacer proceso. Ojalá que esto se dé lo más pronto posible, porque seguramente nos va a ayudar y bastante, ¿no? ¿Qué es lo que establece sobre la Junta de Jueces? Me voy entrando ya en el tema que se me ha consignado para hablar en esta ocasión. ¿Qué es lo que dónde está regulado esa conformación de este órgano colegiado que se llama Junta de Jueces? Pues lo tenemos regulado en el artículo 8 del actual reglamento. También lo teníamos en el anterior reglamento, ojo, y ahora también se ha regulado por ahí con pequeñas precisiones, me parece, que debieron ser necesarias, ¿no? ¿Qué es la Junta de Jueces? Todos ya lo sabemos, ¿no? Está de más, ya les decía, no vamos a leer las cartas, pues. El artículo 8 es el artículo que define qué cosa es la Junta de Jueces. Es esa reunión de jueces y juezas que participan en modo corporativo civil. Es eso simplemente. Pero ¿para qué se reúnen? Como para tomar un cafecito, también, posiblemente, pero para conversar cosas también más importantes sobre cómo debe ser la buena gestión del módulo corporativo civil y básicamente en lo que corresponde a mi charla, cómo es que se uniformizan esos criterios jurisdiccionales. Por ende, dice este artículo 8 que esta Junta de Jueces coordinan con el administrador del módulo civil para tomar las medidas necesarias para mejorar la gestión. Aquí estamos hablando de temas administrativos, obviamente, y el desarrollo del módulo. Y también se dice o se establece que tienen que reunirse en sesiones ordinarias al menos una vez al mes. Y sesiones extraordinarias, bueno, las veces que sean o fueren necesarias, ¿no es cierto?, para poder precisamente cumplir con esta función que les encomienda el mismo reglamento. Las veces que sea necesario, a solicitud de cualquiera de sus integrantes. ¿Quién convoca? Bueno, va a tener que haber necesariamente alguien que conduzca esta Junta de Jueces, y ese alguien es el juez o jueza coordinadora, ¿no? Eso es lo que determina el artículo 8 de este reglamento. ¿Cuáles son las funciones? Básicamente las funciones están establecidas en el artículo 9 de este reglamento, funciones de la Junta de Jueces. Y precisa que son 3. Primero, elegir al juez o jueza coordinadora, porque obviamente tiene que conducirse por alguien, y ese alguien va a ser el juez o juez coordinadora. Más adelante están algunos parámetros que tienen que tenerse en cuenta para elegir a ese juez o juez coordinadora. Pues ese es un tema que creo no vamos a desarrollar. Bueno, en primer lugar, elegir a la juez o jueza coordinadora, promover los plenos distritales, segunda función, y tercera función, reuniones para la unificación de criterios jurisdiccionales, que es lo que nos interesa. Entonces, podríamos decir que esta Junta de Jueces tiene dos tipos de funciones de tipo o naturaleza administrativa y funciones de tipo o naturaleza jurisdiccional, por la uniformación de criterios, obviamente, y la promoción de plenos distritales. Entonces, teniendo claro que la Junta de Jueces tendría estos dos tipos de funciones, ahora vamos a ver por qué es necesario que la Junta de Jueces realice estas unificaciones de criterios administrativos y jurisdiccionales. Pero antes quisiera referirme de manera muy simple cómo es que nuestra Junta de Jueces a nivel de Chiclayo ha estado trabajando el tema de naturaleza administrativa, que viene en la segunda parte de esta diapositiva, que dice en función administrativa, rotaciones de personal, distribución de personal en las áreas, control de descargo de escritos
y organización del archivo. Se ha puesto 4 porque son más, pero en realidad nos pareció que a manera de ejemplo debíamos traerlos a este foro. Rotaciones de personal al interior del módulo. Si nosotros vamos también a ver el reglamento, vamos a ver ahí que hay un artículo 15 de este mismo reglamento, donde posibilita que los servidores del módulo corporativo puedan ser rotados al interior del módulo en atención a las necesidades del servicio de ese módulo. Por lo tanto, tendríamos que colegir que ningún servidor trabaja de manera exclusiva para algún despacho judicial, trabaja para el módulo. Por lo tanto, en la Junta de Jueces, sustentado obviamente en criterios de naturaleza racional y sobre todo viendo la productividad, es quien puede realizar los cambios de ese personal dentro de los equipos que hay en el módulo, ¿no? Equipo de calificación, como sabemos, tramitación, ejecución, ¿no? Y todos esos equipos, definitivamente, podríamos nosotros rotar al personal para ver dónde se coloca, digamos así, no sé si es la palabra más técnica que podría usarse, pero bueno, dónde se ubica mejor. Dónde se ubica a ese trabajador, a esa trabajadora, donde va a ser más útil, ¿no? En cuál de los equipos va a ser más útil. De repente un equipo está funcionando bien, pero hay que reforzar otro equipo. Quizás se pueda hacer esa rotación. Entonces, ¿quién va a saber eso? Es obvio que la administración del módulo, porque también tiene esa función de hacer el seguimiento respecto a cómo se está trabajando, pero también los jueces estamos interesados, porque al fin y al cabo, todos somos jueces acá, entendemos que si hay algún problema en cuanto a la demora en el trámite procedimental, la primera responsable es el juez o la jueza que tiene a cargo ese despacho judicial o el despacho judicial entre el cual hay ese retraso. Entonces, ¿cómo no nos va a interesar? Obviamente que sí. Sabemos nosotros que este módulo tuvo por objeto que se desligue al juez de funciones administrativas. Sí, ya cada juez de manera unipersonal ya no tiene esas funciones administrativas, pero sí lo tiene a nivel de colegiado. De alguna forma, a nivel de colegiado, se involucra en decisiones administrativas, porque así se impone el trabajo del juez. O sea, no es que estemos totalmente desligados, ¿no? Si lo vemos desde este punto de vista, no. Y nos interesa porque eso definitivamente va a hacer que no se produzcan, por ejemplo, las famosas quejas, las denuncias. En la mañana hablaba un colega, una colega, de que, bueno, hay bastantes denuncias contra jueces, quejas, demandas. Sí, efectivamente, ¿no? Eso lo vivimos todos los días. Pues quien no hace nada, definitivamente no tiene por qué tener críticas, pero nosotros que siempre resolvemos conflictos todos los días, obvio que hay una parte que no está contenta con nuestro trabajo. Y es por eso que se presentan precisamente este tipo de situaciones. Pero ya los jueces que estamos un poquito más trajinados, como es como si una queja, como si a un elefante lo pellizcaran, ¿no? O quisiera rayar un vidrio, pues, o sea, eso es un poco como que nos adaptamos, ¿no? Nos volvemos, entre comillas, insensibles a este tipo de situaciones. Nos preocupan, sí, pero ya no, quizás cuando uno es juez joven, ¿no? Cuando uno es juez joven, sí, definitivamente, y hay muchas anécdotas que uno puede contar, pues, ¿no? Yo recuerdo que era juez de Paletrao, ni una queja, limpiecito, como se dice. Cuando entré a ser juez civil, me comenzaron a llevar las quejas y me preocupé. Ya pues tengo cerca de 30 años en el Poder Judicial, como que ya no me preocupan, mucho, al menos, ¿no? Sobre todo, también decía alguna colega en la mañana, cuando uno sabe que está con la conciencia tranquila. No hay por qué preocuparse, de repente por ahí el órgano de control, como ha sucedido también, se puede equivocar y me puede sancionar. Pero para eso está mi derecho a la defensa, hemos tenido la oportunidad también de cuestionar decisiones del órgano de control, revocarlas y bueno, que nos absuelvan. Pasa, simplemente ejercer derecho de defensa. Bueno, me fui muy lejos, creo. Regreso, vuelta. Entonces, por eso es que estas rotaciones de personal son importantes y por eso es que la Junta de Jueces también tiene que tomar conocimiento y adoptar algunas acciones en coordinación con el administrador o la administradora. Abro paréntesis también, aquí en administrador, administradora. Sería muy útil, estoy hablando de mi realidad Chiclayo, el administrador o la administradora por lo regular son abogados, abogadas,
y realiza muy buena labor, pero yo creo que sería útil que se le preparara, que se le capacitara mucho más, porque nosotros sabemos también como jueces que el ser administrador de un órgano jurisdiccional no es como ser administrador de una empresa, es totalmente distinto. Entendemos que es especializado, ¿no? En Argentina es toda una profesión el ser administrador judicial, y acá hacemos lo que podemos con el personal que tenemos, pero yo creo que hay que preparar, hay que capacitarlo, perdón. Tarjeta María, hablando del fútbol de más tarde. Entonces, seguimos avanzando. Distribución del personal en las diferentes áreas del módulo corporativo, ¿no? Eso se hace o se ha hecho en el módulo corporativo Chiclayo, teniendo en cuenta, pues, o evaluando la carga de los expedientes que tiene el personal, cada secretario, cada especialista legal en este caso. Y se distribuye, se hace una distribución más conveniente en cada área. Eso también se ha dispuesto, ¿no? Y también ha permitido avanzar mucho más en el trabajo jurisdiccional. El control de descargo por parte de los secretarios o especialistas legales allí. Hay ocasiones en las cuales los especialistas, seguramente por la alta carga procesal que tenemos, se atrasan un poco en el despacho, ¿no? En dar cuenta, en fin, en hacer las resoluciones que correspondan. Eso se advirtió en el año 2023, por ejemplo. Entonces, en coordinación con la administración, Junta de Jueces, administración, una situación muy preocupante, se dispuso pues a hacer un seguimiento mensual. Le respirábamos en la nuca, como se dice, pues al especialista, a los especialistas que estaban más atrasados, obviamente, ¿no? Hay de los buenos, también habemos de los malos, decimos así, ¿no? Entonces, bueno, y eso permitió que se avanzara bastante en la atención de esos escritos que a veces estaban muy retrasados. Pero, en fin, hay algunos que son resistentes también, ¿no? En la mañana hablamos de la resistencia al cambio. Sí, pues son resistentes y no quieren incorporarse a este nuevo modelo, o si se incorporan, no hacen su mejor trabajo, y eso también degenera un poco el trabajo, ¿no? Pero bueno, ya hay personas que definitivamente no se pueden, ¿no? Se les ha llamado, entiendo que se les ha llamado a la Junta de Jueces, se les ha dicho que avancen, en fin, se les ha dado la facilidad de darme más tiempo, señores jueces, ya, listo, tienes tanto tiempo, no avanzaste, seguiste en lo mismo, pues no hay otra cosa más que remitir copias o informar a la ODAN para que, bueno, defina, pues, ya seguramente algunas responsabilidades. La reorganización de los despachos modulares también, hay de los archivos modulares, hay un archivo general para todo el módulo, se trató eso de cambiar, pero se vio que no era lo más prudente, lo más correcto quizás, y también se tocó ese asunto a nivel de Junta de Jueces. Como ustedes están viendo, todas estas decisiones son de carácter meramente administrativas, pero la Junta de Jueces ha tenido la necesidad de entrar a ver estos temas para poder gestionar mejor el trabajo dentro del módulo. Muy bien, y con esto ya termino. A ver, decíamos que una de las funciones del módulo corporativo, de la Junta de Jueces era la uniformización de criterios. Sabemos nosotros que en cuestión de uniformización de criterios jurisdiccionales hay algunas maneras, ¿no? Algunas formas, digamos, algunas instituciones que nos permiten uniformizar criterios. Ahí tenemos el artículo 116 de la Ley Orgánica de Poder Judicial, que se refiere, pues, a la concordancia de jurisprudencia a través de plenos distritales o a través también de plenos nacionales, entre órganos colegiados como son las Cortes Superiores, las salas civiles en este caso, ¿no? Pero, ¿cada qué periodicidad nos reunimos? Creo que al año hacemos un pleno nacional. Por lo tanto, en ese año, con 3 o 4 temas, no vamos a solucionar toda la discrepancia de criterios que hay a nivel de un distrito judicial. Entonces, por ahí como que esto nos resulta útil, pero no es tanto como para el trabajo del día a día. Y no puede ser porque obviamente genera movilización de muchas personas, establecimiento de los temas, es toda una formalidad. Entonces, como que no nos resulta muy útil para esos criterios discrepantes que existen en el trabajo diario o casi diario, ¿no? Por otro lado, también tenemos el artículo 400 de nuestro Código Procesal Civil, ¿no? Los precedentes judiciales vinculantes. Nuestra Corte Suprema
se esmera, entendemos, se esfuerza por establecer estos criterios, pero tampoco abarca todas las materias, ¿no? Entonces, tampoco se va a dedicar pues todos los días del pleno casatorio, ¿no? Entonces, por eso es que también es importante estos precedentes, pero tampoco se solucionan el día a día. Y el Código Procesal Constitucional, también el Tribunal Constitucional establece precedentes, pero tampoco nos puede servir para resolver esas situaciones que día a día se nos presentan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Miren, creo que eso pasa también en todas las cortes, inclusive no tomando como funciones de la Junta de Jueces esta uniformización de criterios. Sin embargo, sabemos que nosotros jueces conversamos, y eso pasa allá en nuestra corte, ¿no? Por ejemplo, a nivel de jueces superiores, a veces un colega, una colega, va a la otra sala, le dice, mira, tengo este tema, ¿ustedes han tenido algo similar o algo parecido? Sí, aquí hemos resuelto de esta forma. Ah, bueno, pues me parece que no, y conversamos. Y al final uniformizamos criterios, eso es lo que tratamos de hacer. No tenemos junta de jueces a ese nivel, pero ya estamos uniformizando criterios. Y eso pasa también a nivel de los jueces de primera instancia, sobre todo cuando están ubicados en el mismo lugar. Obviamente se conversan, porque quieren hacer un buen trabajo, un trabajo mejor, ¿no? Entonces, eso hay, pero ahora con la Junta de Jueces el asunto se vuelve mucho más formal. Entonces, ¿qué es lo que he traído como ejemplo simplemente para esta reunión? La primera problemática, el plazo de la notificación electrónica. Eso fue un dolor de cabeza en algún momento, no sé si se acuerdan. Por supuesto que se acuerdan, ustedes son gente muy actualizada, ¿no? Fíjense, ¿desde cuándo se computa el plazo para que surta efecto la notificación electrónica? ¿Se acuerdan? Del segundo día hábil, algo así. Y hay un problema, ¿no? Aquí en Lambayeque, de 3 juzgados civiles, somos 6. 3 juzgados civiles decían que se computa desde el día siguiente de la notificación electrónica. Otros 3 juzgados civiles decían que no, que hay que tomar en cuenta el criterio del TC en esa sentencia 3180-2021, proceso de amparo, y también ese criterio que había expuesto la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en el recurso de queja 969-2018, que no, que debe dejarse 2 días y al tercer día recién se compute el plazo. Ya, pero habían esos criterios, entonces se tuvo que, en Junta de Jueces, ver este tema y se llegó pues a que efectivamente habría que en todo caso asumir esa posición del Tribunal Constitucional. Además que artículo 7, Código Procesal Constitucional, ustedes también lo saben, nosotros tenemos que interpretar las normas en conformidad con lo que interpreta el Tribunal Constitucional en sus sentencias, o sea que por ahí no tenemos escapatorias tampoco. Y es por eso que se estableció que debemos uniformizar en el sentido que debe computarse a partir del segundo día. Entonces, eso fue lo que pasó y uniformizamos criterio en ese sentido. El otro asunto, ya voy terminando, por favor, no se me aburran. Hacemos lo que dice la doctora en la mañana, ¿no? Buena, ya la hice, muy buena. Muchas gracias, doctora. Algunos juzgados declaran inadmisible la demanda, por ejemplo, cuando no habían presentado copias para notificar a la parte demandada o las copias suficientes. Inadmisible la demanda, presente copias suficientes para admitir a trámite. Otros juzgados admitían a trámite y de una manera quizá más pragmática daban 2 o 3 días de plazo para que complete o presente las copias para notificar, pues ya se emitía a trámite la demanda. Total, unos juzgados declaran inadmisible, otros juzgados me admiten y me dan plazo para presentar copias. ¿Cómo es esto? Bueno, al fin y al cabo se decidió por lo segundo en esa Junta de Jueces. Esto es que se admitiera a trámite la demanda y se diera simplemente un plazo para poder entregar esa copia por parte de los juzgados, por parte de los justiciables, ¿no? Ya voy terminando, falta una más. 3. Algunos juzgados, le puede parecer tonto, pero así pasaba, pues, ¿no? Algunos juzgados solicitaban un exhorto para cada uno de los demandados, cuando se ubicaban en el mismo lugar. Por ejemplo, Chiclayo es una ciudad, ya hay 3 o más, ya, un exhorto para cada uno, perdón, digamos Lambayeque, o digamos Ferñafe. Pero si viven en la misma provincia, en la misma ciudad, porque hace más de 2 exhortos, uno solo basta para notificar a los 3. Bueno, imagínense, en esas cositas, no se va a tocar pues en un pleno jurisdiccional eso, ¿no? Eso es a nivel solamente de juzgado. Bueno, aquí también se definió que se hiciera, obviamente, un mismo exhorto, un solo exhorto para notificar cuando se ubican en un mismo lugar los justiciables. Con eso se quedó. Y lo último, ya termino con esto, algunos juzgados
No solicitaban el pago de arancel judicial cuando se trataba de una diligencia de actuación fuera de local de juzgado en etapa de ejecución. Y la pregunta es, ¿y quién te ha dicho que no deben pagar? No, porque está en etapa de ejecución, o sea, no hay nada más que hacer, o sea, aquí simplemente hay que ejecutar la diligencia. Bueno, otros juzgados sí requerían. Al final se definió que debía pagarse cuando hay diligencia fuera de local de juzgado, tanto en trámite como en ejecución. Cuidamos también los recursos del Estado, pues, ¿no? Si no, ¿de dónde nos pagan nuestros bonos? En lo que voy a concluir es lo siguiente. Ya no voy a poner las conclusiones ahí, aunque ahí están, pero no lo voy a poner. Que la Junta de Jueces es un estamento muy importante dentro del órgano de módulo corporativo civil, el módulo civil corporativo y litigación oral, por esas funciones dobles que asume, de naturaleza cuasi administrativa y de naturaleza cuasi jurisdiccional, si podríamos decir, ¿no? Para mejorar, evidentemente, el trabajo dentro del módulo. Y no me queda más que recordar a Vallejo en ese famoso poema, Los 9 monstruos, que dice, hay hermanos muchísimo que hacer. Y definitivamente creo que eso pasa también con la justicia civil. Muchas gracias, mis estimados colegas.